Mi saludo para todos. Estamos ahora en la clase número 9 que se titula El giro a la izquierda, origen y contenidos. El giro a la izquierda es la llegada al poder de un conjunto de gobiernos progresistas y seguramente de manera provisional, porque todavía estamos muy cerca de los acontecimientos, podemos decir que abarca de fines de 1998, cuando Hugo Chávez gana las elecciones, hasta mediados del año 2016, primera mitad del 2016, cuando se desarrolla un golpe parlamentario contra Dilma Rousseff en el Brasil. ¿Qué cosa va a caracterizar de golpe de vista, en primer lugar, este denominado giro a la izquierda? Creo que un cambio frente a lo que venía siendo la costumbre de algunos presidentes en la región. Me refiero principalmente a gente como Alberto Fujimori en el Perú, Carlos Menem en la Argentina, Carlos Salinas de Gortari en México, ¿no? Que habían dicho algunas cosas en campaña y inmediatamente que llegaron a la presidencia hicieron lo contrario. En algunos casos con el agravante por parte de Salinas de Gortari y de Menem, que pertenecían a tradiciones políticas que se habían caracterizado en el pasado de sus países por desarrollar políticas distintas de las que llevaron adelante. Entonces los políticos con este giro a la izquierda empiezan a hacer lo que dicen. No digo que esto sea cierto en el 100% de los casos, pero empieza a ser la dinámica en la región. Tenemos el caso de Lula en el Brasil, tenemos el caso de Néstor Kirchner en la Argentina, tenemos el caso, sobre todo en los primeros momentos, de Hugo Chávez en Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. En términos de la dinámica política, ¿qué expresa este giro a la izquierda? ¿No? Es la expresión, como es el título del curso, de la disputa por la democracia en América Latina, ¿no? La crisis de la propuesta de las transiciones, ¿no? Crisis de esta propuesta de competencia restringida entre élites, da paso a una propuesta distinta. En este caso, una propuesta que busca cambios políticos, pero no solo cambios políticos, sino también transformaciones económicas y sociales en sus sociedades. Este elemento, transformación, lo subrayo porque de alguna manera va a ser el elemento, el atributo que va a marcar este giro político, ¿no? La crisis causada por el fracaso de las transiciones lleva a movilizaciones sociales de diversa envergadura, ¿no? Es muy importante también esto tener en cuenta. El antecedente son las movilizaciones sociales. Y digo de distinta envergadura porque en algunos casos son acciones colectivas, ¿no? Que no llegan a más, en otros movimientos sociales que en muchos casos venían de atrás, pero que se asientan en este periodo y que significan también en varios de los países la revitalización de organizaciones sindicales, organizaciones populares que venían desde antes y que habían sido de alguna manera desaparecidas por las dictaduras, pero también por las democracias producto de las transiciones en los primeros momentos en que éstas se desarrollan, ¿no? Estas movilizaciones sociales dan origen a coaliciones políticas, ¿no? A coaliciones políticas que expresan alternativas de cambio social y que ganan, y esto va a ser muy importante, ganan elecciones. Ganan elecciones en muchos casos con mayorías abrumadoras, ¿no? Lo que les da una cierta legitimidad para empezar su programa de transformaciones. Si nos fijamos en el tema de los movimientos sociales, podemos poner ejemplos, ¿no? Tenemos el antecedente quizás más remoto, el Caracazo de febrero de 1989 en Venezuela, ¿no? Con, según se señala, con miles de muertos y desaparecidos. Luego también la movilización que tiene como lema el que se vayan todos a fines del año 2001 en Argentina y que lleva a que se sucedan en un periodo corto de tiempo varios presidentes hasta que las elecciones de mediados del año 2003 eligen a Néstor Kirchner y estabilizan la situación.
Y por último, el vacío de poder que se da tanto en Bolivia como en el Ecuador entre los años 2003 y 2006 y que tiene también este componente de movimientos sociales como cuestión muy significativa. De hecho, Evo Morales, presidente hasta nuestros días de la República Plurinacional de Bolivia, surge de los movimientos sociales. Es un líder cocalero, el movimiento cocalero es uno de los principales movimientos que se enfrenta a los ajustes neoliberales en Bolivia. De hecho, él surge de estos movimientos sociales. Y es a partir de ahí que gesta una alternativa política que finalmente lo lleva a la presidencia. Bien, vemos entonces que se trata de un cambio muy importante por la vía democrática y electoral que se desarrolla en América Latina. Y que visto en perspectiva, ¿no? Y esto es significativo ahora, desde el año 2018, visto en perspectiva, repito, me parece que es de un avance excepcional para la región, de un avance en términos de lo que significa la participación de la población, de la ciudadanía, a través de la movilización popular, de lo que significa el fortalecimiento de las distintas sociedades, el desarrollo de la capacidad del Estado, de la capacidad no solo política, sino también económica y social del Estado, de lo que significa como una presencia relativamente autónoma de los principales países de la región y, por qué no decirlo, de la región en su conjunto en el planeta, en este intento de integración con independencia económica y política que se trata de hacer al proceso de globalización mundial. Bien, decía hace un momento que esta dinámica, esta nueva dinámica, es una salida por la izquierda, ¿no?, a lo que había significado las crisis de las transiciones. Ahora, también hay salidas por la derecha. No han sido tan sonadas quizás como las que vamos a tratar más a fondo, pero también han existido y es importante nombrarlas. No vamos a profundizar en ellas por ahora, ¿no? Pero hay dos muy emblemáticas. Es el caso de Alberto Fujimori en el Perú, con el golpe de Estado del 5 de abril de 1992, y algunos años más tarde de Álvaro Uribe en Colombia, especialmente a partir de la negociación con los Estados Unidos del Plan Colombia, ¿no?, que fortalece económica y militarmente al Estado colombiano para combatir la insurgencia guerrillera en ese país. Aunque, hay que decirlo, estas dos salidas por la derecha, frente a lo que habían sido empantanamientos de los regímenes demoliberales en los 80 y 90 en estos países, estas salidas por la derecha tienen como telón de fondo la necesidad de solucionar problemas de violencia política, de distinto tipo. No estoy diciendo que sean el mismo problema, ¿no?, de distinto tipo, pero que se dan como desafíos al orden político existente, tanto en el Perú como en Colombia. También está el caso de México, ¿no? Como ven, siempre lo tratamos con una cierta diferencia del resto porque hay una excepcionalidad mexicana. No estoy diciendo, como algunos a veces se señalan en la academia, que no sea parte de América Latina o que esté distante de América Latina, pero sí que tiene características excepcionales dentro del proceso latinoamericano, ¿no? Tenemos que, luego de la dictadura de partido hegemónico que desarrolla el PRI por varias décadas, existen un conjunto de gobiernos de apertura democrática, pero al mismo tiempo ajuste neoliberal, que van desde Carlos Salinas de Gortari el año 88 hasta Peña Nieto, cuando damos esta clase todavía terminando su sexenio como presidente mexicano, ¿no? Todos estos regímenes que se mantienen en los límites de la democracia restringida y aplicando básicamente, es muy claro, México con el Tratado de Libre Comercio a partir del año 94, aplicando todos un programa de ajuste neoliberal, ¿no? En este caso también
hay un trasfondo de violencia política, ¿no? No de grupos insurgentes que desafían al Estado. En este caso se trata de el narcotráfico y, según dicen algunos, de el dúo, no se sabe hasta qué punto articulado, Estado-narcotráfico, ¿no? Que desafía, pero que también limita la capacidad de la democracia para desarrollarse, ¿no? Entonces, tenemos una salida por la izquierda, que es en la que nos vamos en la que vamos a analizar, pero también tenemos una salida por la derecha que es preciso tener en cuenta, ¿no? Ahora bien, volviendo al giro a la izquierda, ¿por qué es posible un giro a la izquierda en América Latina a fines del siglo XX y principios del siglo XXI? ¿No? Porque ha terminado la Guerra Fría, ¿no? Este componente muchas veces no se toma en cuenta. El final de la Guerra Fría, en 1989, con la caída del muro de Berlín, y 1991, con el colapso de la Unión Soviética, ¿no? Durante la Guerra Fría, Estados Unidos, que considera, hasta el día de hoy, con la presidencia de Trump, esto es más claro, considera su zona de influencia inmediata, su patio trasero, dicen de mala manera, ¿no?, a la región. Pero especialmente durante la Guerra Fría, Estados Unidos no permitía ninguna alternativa, ningún cuestionamiento democrático a su hegemonía regional, ¿no?, a ser el poder dominante en la región. La única alternativa para una plataforma de cambio social era la lucha armada, y el ejemplo paradigmático de esto es la Revolución Cubana, ¿no? Una revolución que se hace por la vía armada y se mantiene en un enfrentamiento, en una polarización constante con los Estados Unidos en los últimos 60 años y más, ¿no? Porque no tiene otra posibilidad, ¿no? Un ejemplo de quien quiso hacer lo contrario, la Unidad Popular con el liderazgo de Salvador Allende en Chile, entre 1970 y 1973, ya sabemos en qué terminó, ¿no? Le costó la vida a Salvador Allende y también a miles de chilenos, entre muertos y desaparecidos en ese país, ¿no? O sea, no eran permitidas simplemente las alternativas de cambio en democracia, ¿no? Pasado ese periodo de la Guerra Fría, ¿no?, cuando Estados Unidos consideraba cualquier alternativa de cambio un desafío para su hegemonía regional, pasado ese momento, se abre una ventanita para que existan nuevas posibilidades de cambio en democracia. No necesariamente debemos interpretar que esto se debe a la voluntad de Estados Unidos, simplemente que de la situación bipolar que caracterizaba la Guerra Fría, digamos, de lucha por la hegemonía planetaria entre Estados Unidos y la Unión Soviética, hemos pasado a una situación multipolar, ¿no? A una situación multipolar en el planeta, en el que los distintos jugadores, mal que bien, tienen que aceptar un rol ciertamente nuevo, en el que tienen que competir con otros poderes de diverso tamaño, ¿no? En ese escenario, ¿no?, es que se abren posibilidades para que surjan alternativas de cambio en democracia, ¿no? Por supuesto que siempre va a haber una distinta interpretación, ¿no?, de lo que significa cambio en democracia, ¿no? Para la izquierda, digamos, las alternativas de transformación que se plantean por la vía electoral, ¿no?, se trata de ganar elecciones e iniciar un proceso de transformaciones. Para la derecha, en cambio, por más que se ganen elecciones, siempre hay límites de lo que se puede hacer, ¿no? Y estos límites están dados por el respeto al orden establecido. Sobre todo el respeto, y esto es importante subrayarlo, absoluto a los derechos de propiedad
en particular de los grandes propietarios, como ya vimos para el caso de las transiciones a la democracia, ¿no? Como lo señalan además Schmitter y O'Donnell en su contribución al respecto, ¿no? Las alternativas de izquierda, las alternativas nacional populares, en cambio, señalarán que el triunfo electoral da la legitimidad necesaria para desarrollar las transformaciones que haya que hacer. Y si para esto se deben modificar algunos preceptos constitucionales, esto debe hacerse, siempre y cuando se cuente con la mayoría ciudadana necesaria, ¿no? Ahora bien, ¿qué significa el giro a la izquierda? ¿No? He tratado de hacer un apretado resumen, ¿no? Y lo he dividido básicamente en tres aspectos, ¿no? El aspecto político, ¿no? Significa una recuperación de la política. Norbert Lechner en los años 90, principios de los años 90, hablando del caso chileno, pero proyectándose a toda América Latina, nos decía que los ajustes neoliberales, la presencia del modelo neoliberal junto con estas democracias restringidas, cambiaba la lógica de la política, en el sentido de que dejábamos, la política dejaba la centralidad que había tenido en la región en el curso del siglo XX y que el mercado venía a reemplazar esta centralidad de la política, ¿no? Por lo tanto, disminuía la importancia de la política, de los partidos, de los políticos, de las instituciones del Estado de Derecho, de la democracia como régimen al fin y al cabo. Y el mercado venía a tomar muchos de los roles que el sistema político en su conjunto había cumplido, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, el giro a la izquierda significa una recuperación de la política, una recuperación de la posibilidad de lograr cambios a través de la acción política, ¿no? Y esto es sobre todo claro en las políticas que buscan la extensión de derechos, especialmente derechos sociales y culturales, ¿no? Ustedes saben, tenemos, recuerdo, 4 familias de derechos: civiles, políticos, sociales y culturales, entendiendo que los económicos estarían dentro de los sociales, ¿no? Bueno, si bien se afirman los primeros, los civiles y políticos, también se busca extender los sociales y culturales. El segundo elemento es el papel del Estado, ¿no? El Estado como agente de las transformaciones, ¿no? Tenemos en general colectivos, más bien en términos estructurales, clases sociales relativamente débiles en América Latina. De ahí la importancia del Estado como agente, como protagonista de estas transformaciones. Tanto en política económica, ¿no? Donde el neoliberalismo prácticamente había desaparecido la acción del Estado, y en algunos países como el Perú o incluso Colombia, México, la ha reducido drásticamente y no hay cambios todavía, ¿no? O sea, un nuevo rol tiene el Estado en los gobiernos progresistas, en la política económica, un nuevo rol también en la política social, ¿no? Esto es muy significativo, ¿no? Sobre todo en la reivindicación del trabajo, de los sistemas de pensiones, de la educación, las grandes inversiones en la educación, el mantener un porcentaje de inversión por arriba del 6% del Producto Bruto Interno en varios de los países que dan el giro a la izquierda, ¿no? Una autonomía en política exterior, ¿no? Como parte de esta nueva soberanía estatal, una autonomía en política exterior que se ve expresar en los diversos foros mundiales y en los nuevos tipos de alianzas políticas que desarrollan estos gobiernos. Y por último, un esfuerzo muy significativo de integración regional, ¿no? El fortalecimiento de UNASUR, cuyo surgimiento es paralelo al desarrollo, al giro a la izquierda, fortalecimiento del Mercosur, que venía de atrás, el desarrollo de organizaciones como la CELAC, por ejemplo, ¿no? Que busca desplazar a la Organización de Estados Americanos por la influencia que tienen ahí
los Estados Unidos y sus aliados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la idea de fortalecer la integración regional, como señalé hace un momento, para poder integrar autónomamente a la región al mundo. No es un fin exclusivamente regional, sino se trata de fortalecernos regionalmente para poder integrarnos competitivamente al planeta. Y al mismo tiempo también, y este es algo menos debatido, pero también el entendimiento que nuestras democracias, para poder desarrollarse como tales, ¿no? Para poder desarrollar sobre todo la capacidad de los ciudadanos, ¿no? De integrarse directamente al proceso democrático, necesita ir más allá de los confines de cada país. Necesita el apoyo conjunto, apoyarnos entre unos y otros para poder desarrollar democracias fuertes, democracias consolidadas en América Latina. Y como tercera cuestión, ya lo venía adelantando, una ciudadanía activa, ¿no? Si algo distingue la ciudadanía que nos traen las transiciones, es que esta es una ciudadanía donde la realización del individuo ciudadano es cada 4, 5, 6 años cuando va a votar por una alternativa política, ya sea para el municipio, para la región, para el Parlamento o para la Presidencia de la República. Pero es una ciudadanía más bien pasiva que se realiza solo en elecciones, ¿no? Estos gobiernos progresistas buscan reivindicar algo distinto. Una ciudadanía activa, ¿no? Donde los individuos ciudadanos son los sujetos del régimen democrático y donde esto se expresa no solo de manera individual, ¿no? Sino también de manera colectiva en la movilización social. Ahora bien, ¿qué tipo de modelo económico es el que se desarrolla a partir de los gobiernos progresistas? ¿Se trata de un modelo económico anticapitalista, como han querido ver algunos, tanto dentro de los propios gobiernos progresistas como por parte de los adversarios? Yo particularmente creo que no se trata de un modelo económico anticapitalista, ¿no? Creo más bien que, a diferencia del capitalismo de tipo neoliberal, que es el que se ha impulsado en los últimos 30 años en la región, los gobiernos progresistas lo que buscan es el desarrollo de un capitalismo nacional, ¿no? Juan Carlos Monedero va a señalar que, puesto en este dilema, si son o no son alternativas capitalistas, él va a decir que son alternativas postcapitalistas, ¿no? En cualquier caso, creo que es importante subrayar esto porque por más que la propaganda en contra insista en el tema, no creo que en ningún caso las políticas económicas de los gobiernos progresistas hayan buscado terminar con el mercado, terminar con la libertad de mercado o la iniciativa privada. Más bien lo que han tratado es de encauzar, ¿no?, el mercado y la iniciativa privada en función de un concepto que el neoliberalismo desde los años 80 del siglo pasado busca dejar atrás, ¿no?, que es el desarrollo nacional. Este concepto que se levanta desde, por ejemplo, espacios como la CEPAL, que desarrolla Raúl Prebisch, por ejemplo, me parece que se retoma de nuevo con los gobiernos progresistas. Es verdad que la idea de desarrollo como tal ha tenido muchas críticas en las ciencias sociales, no solo en las ciencias sociales latinoamericanas, en las ciencias sociales a nivel mundial. Pero aquí lo voy a tomar de manera general, ¿no? La posibilidad de que estos países tengan mínimos de desarrollo que lleven a sus habitantes a un relativo bienestar. Esa definición de desarrollo nacional que estaba desaparecida con el neoliberalismo, ¿no? Aquí todo, de acuerdo con la perspectiva del neoliberal, debía ser sometida al arbitrio del mercado, es lo que los gobiernos progresistas buscan dejar atrás, señalando no si hay posibilidad
de tener un rol protagónico como economía, pero no solo como economía, también como sociedad, como organizaciones sociales, como Estado al fin y al cabo, para lograr países que tengan bienestar, ¿no? Si regresamos a la famosa frase de Gino Germani, con la que Gino Germani buscaba hacer síntesis de sus reflexiones sobre el primer populismo, se trata de cumplir con las tareas de un tiempo inacabado, diríamos, ¿no? De tránsito de la sociedad tradicional a la sociedad moderna en la región, ¿no? Es verdad es verdad que hay algo que ayuda y que es muy importante reflexionar sobre eso, que es el ciclo de auge de los precios de las materias primas. Es más, es tan importante el alza de precios de las materias primas que en muchos casos, ¿no? Tenemos que son más importantes que nunca los ingresos por la exportación de materias primas que tienen algunos países en el continente. Y esto indudablemente que ayuda para financiar los derechos, en especial los derechos sociales de las mayorías en diversos países, ¿no? Y que más bien la baja de los precios de las materias primas coincide con la crisis de los gobiernos progresistas. Con esto no quiero decir que no se haya buscado cambiar esta matriz que ahora se llama extractivista de desarrollo de nuestras economías. Pero es indudable que el ingreso por estos altos precios ayudaron mucho a los gobiernos progresistas y también es cierto, como lo vamos a ver más adelante, que estos mismos gobiernos se durmieron un poco frente a estas ingentes cantidades de dinero que tuvieron por los altos precios de las materias primas. Ahora bien, se ha dicho que hubieron dos tipos de regímenes progresistas, dos izquierdas se ha llamado en algún momento. Una que más bien apostaba desde una perspectiva, se decía o se dice, socialdemócrata, a la ampliación de derechos, los casos de Argentina, Brasil y Uruguay, y otra que más bien señalaba la necesidad de la refundación republicana, los casos de Bolivia, Ecuador y Venezuela sobre todo, ¿no? Los primeros habrían buscado usar lo que encontraron en sus países como régimen político, como modelo económico. Los segundos habrían tratado de hacer reformas constitucionales para poder encauzar su proceso de transformaciones, ¿no? Yo creo que esto no es totalmente cierto. Yo creo que más bien cada país trató de adecuarse a su dinámica nacional. No eran, por supuesto, todas iguales. Habían diferencias importantes. Además, habían países, es el caso de Brasil en 1988, de Argentina en 1994, que bajo regímenes demoliberales producto de las transiciones habían ya desarrollado algunas reformas constitucionales importantes, ¿no? Digamos, algunas reformas constitucionales de avanzada que luego sirven para los procesos de transformación. O sea, que esto no es blanco-negro. Yo creo que es mejor ver cada realidad nacional, ¿no? Creo también que es importante observar este giro a la izquierda en la perspectiva larga del proceso de democratización latinoamericano. O sea, este giro de izquierda o giro progresista no hubiera sido posible, creo yo, si no hubiera existido la impronta nacional popular o el primer populismo entre 1930 y 1980, que tiene, como hemos señalado en su momento, diversas características en diversos lugares. Ese primer populismo trajo la agenda de la igualdad social, ¿no? Que yo creo que es fundamental, ¿no? Que hemos desarrollado como el proceso de democratización social. Creo también que juega un rol este periodo de transiciones a la democracia, el proceso de transiciones a la democracia,
que tiene como resultado positivo, lo dijimos en su momento, el Estado de Derecho, las reglas, ¿no? Las reglas del Estado de Derecho, el pluralismo, la competencia política, que también explican que estos procesos, estas propuestas de transformación social se hayan dado en democracia. Por lo tanto, yo creo que hay que ubicar este giro a la izquierda en ese proceso largo de democratización latinoamericana y decir que de alguna manera es consecuencia de estos periodos de lucha por la igualdad social, estos periodos de lucha por el Estado de Derecho y la vigencia de las reglas democráticas, ¿no? Sin embargo, también decir que el giro a la izquierda ya no es la impronta nacional popular de los años 30, ¿no? Que en términos políticos tuvo un componente autoritario muy significativo, como hemos dicho ya, ni tampoco la democracia producto de las transiciones, ¿no? Porque busca una democracia con bienestar para sus ciudadanos. O sea, recoge lo anterior, pero al mismo tiempo innova, al mismo tiempo transforma y trata de desarrollar, con matices siempre, una propuesta de democracia de mayorías. Hasta ahí nos quedamos. Creo que nos hemos alargado un poquito en esta oportunidad y en la próxima clase les vamos a traer los problemas y las críticas a este proceso de giro a la izquierda. Muchas gracias.